CorelDRAW tiene varias herramientas para crear figuras geométricas básicas. Aunque parecen que no son tan importantes por ser tan simples, realmente nos van a ayudar no solo a crear figuras básicas, sino a partir de ellas crear formas o figuras más avanzadas. En este video voy a hablar sobre la herramienta rectángulo. Aunque su nombre es rectángulo, también podemos crear cuadrados. Recordemos que los rectángulos tienen dos de sus lados más largos que los otros dos. Es decir, en este caso, el lado superior e inferior son del mismo tamaño, pero el lado izquierdo y derecho son más pequeños. Este es un rectángulo. El cuadrado es el que tiene todos los lados del mismo tamaño. Y por supuesto que ambos, tanto el rectángulo como el cuadrado, tienen un ángulo de 90 grados en sus esquinas. Hay dos herramientas para crear rectángulos o cuadrados. Estas son la herramienta rectángulo y la herramienta rectángulo de 3 puntos. A continuación te voy a mostrar cómo usarlas. En este grupo tenemos la herramienta rectángulo. Voy a seleccionar la primera de ellas y aquí tengo ya un documento con algo hecho en él. Esto es para hacer precisamente lo que estás viendo. Primero, para crear cuadrados, es decir, que tenga el mismo tamaño cada uno de los 4 lados, vamos a arrastrar el cursor del mouse, pero tendremos que mantener presionada la tecla control. Con esto le estamos diciendo a Corel que queremos crear un cuadrado sin importar qué tamaño tenga, pero siempre sus lados van a ser del mismo tamaño. Una vez que lo creamos, soltamos el botón del mouse y la tecla de nuestro teclado y automáticamente ya tendremos un cuadrado. Voy a cambiarle su relleno. Los cuadrados y rectángulos tienen propiedades especiales. Como puedes ver en la barra de propiedades, aquí estamos viendo algo básico prácticamente para todos los objetos, lo que son las coordenadas donde se encuentran dentro del documento, el ancho y el alto. Aquí puedes ver claramente que es un cuadrado porque mide exactamente lo mismo. Tenemos otra zona que es factor de escala, qué porcentaje del actual queremos hacer más grande o más pequeño. Por ejemplo, si cambiamos este valor por 200, significa que cuando presionemos Enter, su ancho, como puedes ver, ha cambiado al doble. Voy a regresar los cambios, pero aquí tenemos un candado para bloquear la proporción y así mantenerlo con esa proporción original. En este caso, como es un cuadrado, si agrego un 200% aquí, automáticamente el de abajo también tendrá un 200%. Así que este cuadrado ahora tiene el doble de tamaño que tenía originalmente. Si en vez de 200 agrego un 50, significa que lo quiero a la mitad de su tamaño original. Esto va a ser válido para cualquier objeto, no únicamente para los rectángulos o cuadrados. Voy a regresar el cuadrado a su tamaño original. Tenemos la zona para rotar. Esto también ya te lo enseñé. Lo más importante de los cuadrados es esto que tenemos aquí. Voy a dibujar ahora un rectángulo. Con la misma herramienta de rectángulo vamos a arrastrar, pero en este caso ya no es necesario mantener presionada la tecla control porque lo que queremos es crear un rectángulo, así que o va a estar más ancho o más alto, pero no puede tener el mismo tamaño en sus lados, por eso se llama rectángulo. Una vez que tenemos el rectángulo del tamaño deseado, el cual recuerda que si quieres crearlo de forma precisa puedes modificar su propiedad de ancho y alto. Voy a agregarle un color diferente. Ahora ya tengo un cuadrado y un rectángulo. Los rectángulos o cuadrados pueden tener las esquinas redondeadas y esto lo hacemos con una propiedad que aparece en la barra de propiedades. Voy a crear otro rectángulo y voy a acercar el zoom para ver únicamente este rectángulo. Lo voy a seleccionar para que se activen sus propiedades y estamos viendo aquí 3 botones. El primero de ellos dice redondear esquinas y es el que nos interesa en este momento porque voy a hablar precisamente de eso, de esquinas con redondez. Si seleccionamos esta opción, vamos a tener 4 cajas para introducir valores. Estas 4 cajas representan cada una de las esquinas del rectángulo. En ese orden, esta caja es de la esquina superior izquierda, así que lo que modifiquemos aquí va a afectar a esta esquina y así sucesivamente. Entonces voy a hacer cambios en esta esquina. En este momento dice 0 milímetros. Voy a agregar un 5 y voy a presionar Enter. Vemos lo que ha pasado. Aun cuando escribí el número en esta esquina, se cambiaron las otras 3. ¿Por qué?
porque está activo este candado que está aquí. Cuando este candado está presionado significa que el cambio que hagamos en cualquiera de las esquinas se va a reflejar automáticamente en las otras. Así que si únicamente queremos hacer un cambio en una de las esquinas, vamos a asegurarnos que este candado no esté presionado. Cuando se ve este rectángulo significa que está activo, así que hacemos clic y se va a desactivar. Voy a agregar nuevamente el 5 y voy a presionar Enter. Ahora únicamente se ha modificado esta esquina. Podría seguir modificando este valor por uno diferente o incluso introducir un valor más grande o un valor más pequeño. La ventaja de esto es que si queremos podemos agregar diferente tipo de redondez a cada una de las esquinas. Por ejemplo, a este le voy a agregar 10, a este un 5 y a este un 15. Ahora todas sus esquinas tienen una redondez diferente. Voy a alejar el zoom. Abajo tengo otro tipo de esquina que se llama festoneadas. Esto lo va a hacer el otro botón que está justo del lado de las esquinas redondeadas. Va a funcionar de la misma forma que las esquinas redondeadas, aunque el efecto en la esquina es diferente. Voy a agregar un 10. Es lo contrario de esquina redondeada realmente. La redondez se hace hacia adentro del rectángulo y no hacia afuera como lo que acabamos de ver, así que únicamente es cuestión de experimentar con todas las esquinas, o bien si queremos que todas las esquinas tengan exactamente el mismo tamaño, entonces presionamos el candado y automáticamente se va a modificar. Por último tenemos las esquinas biseladas, que también es un efecto diferente a los otros dos que vimos. Seleccionamos aquí esta opción y empezamos a modificar de la forma que ya viste. No tiene caso explicar lo que ya he explicado, así que a los rectángulos les podemos modificar sus esquinas. Hay una herramienta que puede modificar las esquinas rápidamente sin necesidad de entrar en esas propiedades. Esta es la herramienta Forma, que es esta que tengo aquí. Seleccionamos el rectángulo y automáticamente se activan estos 4 rectángulos pequeños. Hacemos clic sobre cualquiera de ellos y arrastramos y ve lo que pasa. Automáticamente la redondez de las esquinas se modifica conforme arrastramos. Y seguro dirás, pero si quiero únicamente redondear una esquina, pues también esta herramienta lo va a permitir. Lo único que debemos hacer es mantener presionada la tecla control y con esto le estamos indicando a Corel que solo queremos modificar la redondez, en este caso, de esa esquina. Y digo en este caso porque puede ser también una esquina festoneada o una esquina biselada. Podemos modificarlo de forma individual o todas las esquinas al mismo tiempo. Por último, en versiones anteriores, y hablo de versiones ya algo viejas de Corel, teníamos un problema que cuando creamos redondez o cualquier efecto en las esquinas de los rectángulos y después escalamos dicho rectángulo, esta redondez se sigue manteniendo respetando el valor original. Por ejemplo, en este caso dice 5 milímetros. En versiones anteriores, cuando hacías grande este rectángulo, en las esquinas se seguían manteniendo esos 5 milímetros, pero en algunas versiones recientes de Corel nos permite decidir si queremos que automáticamente se escalen las esquinas, como acabas de ver. Ahora dice que esa esquina es de casi 10 milímetros. Esto es gracias a este botón que estás viendo aquí. Si lo quitamos y empezamos a escalar, entonces se va a mantener exactamente la misma medida que tiene cada una de las esquinas. Y esto no es recomendable porque fíjate lo que ha pasado. Mientras más grande o más pequeño se haga el cuadrado, vamos a tener efectos no deseados en las esquinas. En este caso casi se ha formado un círculo. De hecho es un círculo. Esto es porque no teníamos presionado este botón cuando empezamos a escalar. Ahora ha pasado lo contrario. Lo presioné ya que está el círculo prácticamente formado. Y cuando lo escale va a seguir así. Así que lo que debemos hacer es quitar esto, empezar a escalar para que se empiecen a ver esas esquinas. Y después volverlo a presionar y ahora sí se va a mantener la proporción de las esquinas. Esto es válido tanto para las esquinas redondeadas como las festoneadas y las biseladas. Por último voy a usar la otra herramienta de rectángulo que se llama rectángulo de 3 puntos. Al usar esta herramienta se van a crear rectángulos o cuadrados también, pero en este caso podemos seleccionar un ángulo de inclinación, es decir, el rectángulo se va a crear desde un principio
con una inclinación, primero vamos a hacer clic y sin soltar vamos a arrastrar. Vemos cómo se crea una línea. Esa línea va a formar parte de uno de los lados del rectángulo. Si la suelto en esta posición, significa que el rectángulo se va a crear de forma horizontal como están los otros que creé previamente. Pero si empiezo a hacer que se incline esa línea, entonces el rectángulo va a tener dicha inclinación. Por ejemplo, ahí lo voy a soltar. Me refiero al botón del mouse. Una vez que lo suelte, nuevamente arrastro, ahora hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la posición en que queremos que se forme el rectángulo o el cuadrado. Si mantenemos presionada la tecla control, se creará un cuadrado, si no, un rectángulo. Una vez que queda exactamente como queremos, hacemos nuevamente clic y automáticamente ya tenemos un rectángulo, pero con una inclinación desde el principio. Estos rectángulos también tienen las mismas propiedades que vimos hace un momento para modificar sus esquinas. Y estas son las dos herramientas de rectángulo. La herramienta rectángulo junto con la herramienta de óvalo son básicas en Corel. A partir de ellas podríamos crear figuras o formas complejas. Esto lo vas a ver en los videos de prácticas. A continuación voy a hablar sobre la herramienta elipse, que sirve precisamente para crear elipses y también círculos.